A lo largo de estas semanas han estado trabajando para destapar todo esto que el petrismo pretendía dejar oculto. Recordemos qué significa el empalme. Este concepto es muy importante para entender por qué importa el libro de la verdad. El empalme es el proceso a través del cual en Colombia un gobierno saliente le otorga toda la información con la que cuenta, toda la información significativa al gobierno entrante, de modo que el gobierno entrante sepa con qué se está encontrando, cuál es su punto de partida y qué puede hacer con lo que existe en el Estado en ese momento en el que está a punto de empezar su gobierno. Bueno, es muy extraño lo que ocurrió, pero sabemos que el gobierno de Gustavo Petro no quiso llevar adelante el empalme como debía con el gobierno de Abelardo del Espriella porque acusaba de un fraude cuyas pruebas nunca aparecieron, acusaba de una ilegitimidad virtual al gobierno de Abelardo del Espriella a pesar de que las acusaciones jamás fueron probadas. Esto obligó al equipo de Abelardo del Espriella a realizar las investigaciones por su propia cuenta, porque el petrismo en realidad lo que estaba haciendo era tratando de defenderse a sí mismo para que este tipo de información jamás viera la luz. Pero ha visto la luz y, como te decía, ha revelado cosas sumamente importantes. Hay 9 comportamientos críticos que se identifican en el libro de la verdad. Muy en síntesis son los siguientes: destrucción del rigor técnico por parte del gobierno de Petro, colapso de la capacidad tecnológica, opacidad y distorsión de la información pública, parálisis operativa. Te voy a contar sobre proyectos que fueron pagados pero nunca fueron ejecutados en claras operaciones de corrupción. Hubo también captura contractual y concentraciones del poder operativo, es decir, contratos para los amigos, contratos para los militantes, contratos para la corruptera, para la politiquería barata. También te voy a contar cómo en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro estuvieron repartiendo contratos para todos lados antes de irse para seguir robando incluso hasta el último segundo. También habla el documento de la expansión del riesgo litigioso por ineficiencia y por estupidez del gobierno colombiano saliente. Número 7, pérdida de control territorial frente a las economías criminales. Lo que te venimos diciendo con números en este canal desde hace mucho tiempo es cómo ha crecido el narcotráfico y el crimen organizado en general en Colombia durante los 4 años de Gustavo Petro. Fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica y capacidad fiscal restringida. Básicamente un nivel de deuda impagable y un déficit fiscal alarmante es lo que le ha dejado Petro Abelardo del Espriella. Bien, dicho esto, ya vamos a entrar en instantes nada más a contarte algunos de los casos más escandalosos para que estés, como siempre, bien informado sobre esto. Vamos a estar analizándolo, pero antes vamos a ver de qué manera Abelardo del Espriella presentaba este libro de la verdad públicamente el día de ayer. Vamos a verlo. Ahora lo propio, invitamos al señor presidente de la República de Colombia, el doctor Abelardo del Espriella, para hacer la entrega simbólica de este libro de la verdad. Inicialmente a la señora Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, quien recibe el libro. El señor presidente hace ahora entrega del libro al señor Procurador General de la Nación, el doctor Gregorio El Hash Pacheco. Y lo propio, señor presidente, con el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Bueno, esto es sumamente importante porque, como te decía, le permite al gobierno dar a conocer a la sociedad en qué estado le dejó el Estado, colombiano Gustavo Petro al nuevo gobierno de Abelardo del Espriella. Son 135 páginas donde gran parte de este desastre que fue el petrismo queda a las claras. Vamos a escuchar algunas de las palabras de Abelardo del Espriella. Procuradores y contralores. El libro representa en realidad algo más sencillo y al mismo tiempo más serio, trascendental, contundente. El cumplimiento de mi deber como jefe de Estado. Estoy cumpliendo con la responsabilidad que me corresponde al reunir la información disponible y no permitir que los hechos aquí consignados en el libro que acabo de entregar queden sepultados por el silencio y la impunidad. El deber de quien gobierna consiste en llevar la verdad hasta la puerta de la justicia y detenerse allí, respetando escrupulosamente la independencia y la majestad de la justicia. Ese momento ha llegado.
Estoy aportando hechos gravísimos. Les comparto algunos de ellos. La UNGRD, por ejemplo, giró, como ya se ha dicho, 856.000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y perdió el rastro de 1.38 billones de pesos. Se estableció una nómina paralela en el Ejecutivo de 900.000. Óigase bien, 900.000 contratos de prestación de servicio. Esas corbatas, porque eso es lo que son, causaron un pasivo de más de 5 billones de pesos a las finanzas públicas. Recuerden que antes de salir del poder, el régimen declaró a los sábados y domingos festivos como días hábiles para continuar en el festín de la contratación. Aire, la empresa que lleva luz a 5.9 millones de personas en el Caribe colombiano, refleja pérdidas por 2.59 billones de pesos. Por cuenta de la paz total y el jueguito macabro a los congelados con los grupos terroristas, el Ejército Nacional fue castigado presupuestalmente y hoy tiene un déficit de 23 billones de pesos. El programa Colombia Mayor está completamente desfinanciado. Se robaron ese dinero y hoy necesita, para seguir funcionando, cerca de 630.000 millones al mes para cumplir con los compromisos que tenemos como Estado con nuestros viejitos. El ICETEX, que es la principal vía de los jóvenes para acceder a la educación superior, sufrió un recorte presupuestal del 70%. Hoy, más de 180.000 muchachos no cuentan con el subsidio a la tasa de interés en sus créditos. El régimen mintió groseramente en su discurso de la tal reforma agraria, como también se ha dicho aquí. Se dijo que se entregarían 1.5 millones de hectáreas, se adjudicaron poco más de 350.000. Pero lo más grave de eso es que únicamente 98.000 cuentan con registro pleno. En síntesis, solo se entregó el 6.5% de la meta que se había fijado. Ahora deberá operar aquello que distingue a la República de cualquier forma arbitraria de gobierno. La justicia actuando con independencia, con garantías y con absoluto respeto por el debido proceso. Bueno, ahí está. Esas son algunas de las palabras de esta conferencia de prensa de Abelardo del Espriella, que en realidad duró alrededor de 25 minutos. Esas son algunas de las informaciones que surgen de esta investigación minuciosa que presenta el libro de la verdad y que, como te decía, complica a un Gustavo Petro que nosotros en este canal venimos siempre advirtiendo que si tan desesperado estaba por no irse del gobierno es porque sabía que yéndose del gobierno perdía toda la cobertura política y la cárcel posiblemente se convertiría en su destino asegurado. En este sentido, Gustavo Petro hizo recientemente un viaje tratando de escapar de Colombia, sabe que está contra las cuerdas y, como decía el propio Abelardo del Espriella en esta intervención, él solamente le entrega al Poder Judicial la información que su gobierno, es decir, que el Poder Ejecutivo ha sido capaz de recabar en apenas algunas semanas de trabajo donde el empalme fue estropeado. Tenemos más de 2.000 personas conectadas en este momento, estamos debutando un estudio nuevo de streaming para poder modernizar este canal de YouTube que ustedes con tanta amabilidad siguen frecuentemente y siempre nos brindan todo su cariño y a los cuales les debemos la posibilidad de haber generado esta actualización tecnológica que hoy nos permite tener una mejor cámara, una mejor luz, un mejor micrófono, una mejor escenografía para poder dignificar la batalla cultural que damos a través de esta plataforma tan querida y tan complicada muchas veces que se llama YouTube. Por eso espero que si querés apoyar el canal, te suscribas, que me dejes tu like y que dejes un comentario en el chat, porque eso siempre ayuda a que lleguemos a un público cada vez más amplio. En breve te voy a estar contando un poco más sobre estos casos de corrupción que se van a empezar a destapar en Colombia a través de la información que surge de este trabajo titulado El Libro de la Verdad. Antes de eso, vamos a ver otro de los fragmentos de esta importantísima conferencia de prensa que dio el día de ayer Abelardo del Espriella. El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo,
quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre. Si la evidencia demuestra la comisión de delitos o faltas disciplinarias o responsabilidad fiscal, el pueblo espera que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados conforme a la ley. Que quede muy claro, no le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada. Le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió. Hoy dejo en sus manos estos hallazgos. Que la justicia investigue, que la verdad salga a la luz y que cada responsable responda por sus actos. He hecho una petición especial a la señora fiscal. Ahí está. El jueves Esto es muy importante. Que ella ha ratificado aquí. Tendremos un grupo especial por decisión de la señora fiscal que investigará desde el punto de vista penal estos hechos. Le solicito lo mismo al señor procurador y al señor contralor entrante. Un grupo especial de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía que entre los tres se articulen para hallar la verdad que demanda y requiere el pueblo colombiano. Bien, esta es la pista que necesitábamos para saber, para conocer la respuesta a una pregunta que había planteado. ¿En qué va a redundar toda esta información? ¿Hacia dónde se puede dirigir este informe, este libro de la verdad? ¿Qué consecuencias judiciales podría tener? Bueno, acá hay una respuesta que obviamente es una respuesta abierta. Solamente la justicia colombiana dirá, finalmente tendrá la última palabra al respecto, pero ya podemos conocer cuáles son los órganos que estarán involucrados en todo esto. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. ¿De acuerdo? La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, tres órganos del Estado colombiano que tendrán que articularse para investigar en profundidad lo que surge en esta publicación del gobierno de la Espriella y eventualmente para distribuir las responsabilidades, determinar, mejor dicho, las responsabilidades penales. ¿De quiénes? Pues de la cúpula del gobierno de Gustavo Petro, empezando por el propio Gustavo Petro. Te quiero recordar que esto fue una promesa de campaña de Abelardo de la Espriella. Abelardo dijo, el Tigre llegará a la Casa de Nariño para, entre otras cosas, perseguir a los corruptos, pero no él en calidad de juez porque el Tigre es un republicano, conoce y respeta la división de los poderes de una república que se dividen en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Perseguir a los corruptos significa en realidad acercar a la justicia todos los elementos probatorios para determinar, para que la justicia finalmente determine las responsabilidades penales en lo que fue el saqueo del Estado colombiano por parte del gobierno del guerrillero asesino Gustavo Petro. Te quiero mostrar un clip más, uno más de esta intervención de Abelardo de la Espriella, que como te decía duró 25 minutos aproximadamente y dejó mucha cosa, pero yo acá traje algunos clips que son para mí los más relevantes. Este es muy importante porque nos habla del nivel de endeudamiento. Esto es muy importante porque Gustavo Petro decía hace pocas semanas nada más de que el gobierno de Milei había endeudado a los argentinos, cuando en realidad el muy bruto, el muy estúpido, no sabía que en realidad el gobierno de Javier Milei estaba desendeudando a los argentinos endeudados por sus amigos los kirchneristas. Quien sí estaba endeudando su propio pueblo, sin embargo, era el propio Gustavo Petro. Y esto es lo que también queda claro en las investigaciones que publicó ayer el libro de la verdad del gobierno de la Espriella, y así fue como lo presentaba el propio presidente de los colombianos. Esa pérdida de capacidad del Estado se refleja hoy en unas finanzas públicas famélicas. Su estado es francamente apocalíptico, alarmante. Colombia enfrenta un déficit fiscal del 7.8% del PIB. El régimen anterior utilizó entre enero y agosto de este año el 97% del endeudamiento anual de la nación. Hoy no tenemos cómo contratar más deuda. El festín fue de tal tamaño que el nivel de endeudamiento llegó al 61% del PIB, el más alto de nuestra historia nacional. Y buena parte de esos recursos fueron dilapidados, depredados, robados desvergonzadamente. Y tal como puede constatarse en este libro blanco, fueron objeto
de toda suerte de anomalías. Esas cifras, queridos amigos, no son meras abstracciones contables. Representan los recursos que hoy le faltan y que hoy necesita el Estado para atender a los ciudadanos, para construir infraestructura, garantizar la seguridad, proteger a los más vulnerables y responder a la catástrofe como la que nos acaba de golpear. Miren, esta es una intervención magistral porque da cuenta de la naturaleza del socialismo del siglo XXI. Ustedes seguramente han escuchado muchas veces este concepto, socialismo del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, y piensan seguramente en figuras como Chávez, figuras como Maduro, figuras como Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega o el matrimonio de los Kirchner. Pero más allá de las figuras, el socialismo del siglo XXI es una metodología para acceder al poder y para controlar y perpetuarse en el poder una vez que se ha llegado a él. El socialismo del siglo XXI llega al poder a través de la democracia y empieza a derrumbar la democracia desde adentro. ¿Cómo lo hace? Bueno, por un lado intenta generar reformas constitucionales que les permitan reelecciones indefinidas, además de generar bolsones de pobreza que a la postre terminan controlados por el partido gobernante y se convierten en clientes, en bolsones de pobres clientes del Estado, en rehenes de los políticos de izquierdas. Pero para poder solventar esos bolsones de pobreza, lo que hace a continuación el mismo gobierno socialista es empezar a vivir por encima de sus posibilidades. A veces lo hace, por ejemplo, imprimiendo moneda, emitiendo dinero, generando inflación, como ha sido el modelo argentino. Otras veces lo hacen a través del endeudamiento y obviamente todo esto repercute en el déficit fiscal. Por eso acá lo que estaba poniendo de manifiesto Abelardo de la Espriella eran los números del Estado colombiano tras 4 años de Gustavo Petro, donde salta a la vista la inmensa cuantía del endeudamiento que está en récord histórico y el terrible déficit fiscal. Cuando uno tiene un déficit fiscal significativo, como en este caso, tiene que empezar a ajustar. Y ahí es que cuando llega un gobierno de derechas, tiene la posibilidad de convertirse en el malo de la historia, porque le empiezan a endilgar el ajuste. Pero es que el ajuste es necesario porque nadie puede vivir por encima de sus posibilidades. Es decir, nadie puede vivir por encima de lo que ingresa en sus arcas patrimoniales. Nadie puede gastar más de lo que tiene. Los gobiernos de izquierda se dedican a gastar más de lo que tienen. Cuando vienen los gobiernos de derechas, tienen que hacer el trabajo sucio, que significa ajustar la economía. Por eso está muy bien este fragmento de Abelardo de la Espriella para mostrarle al pueblo colombiano que los ajustes económicos tienen a un responsable, o mejor dicho, a un irresponsable de fondo, que son los políticos socialistas que han generado los problemas macroeconómicos, en este caso en concreto los problemas de déficit fiscal, es decir, gastar más de lo que ingresa. Y esto tiene repercusiones sumamente negativas, sea para la deuda o sea para la inflación en un Estado habitualmente gobernado en estos términos por políticos del socialismo del siglo XXI. Recién te decía también que la otra gran figura del gobierno de Abelardo de la Espriella, que es el vicepresidente Restrepo, también habló, también tuvo su participación y además fue quien dirigió a todo este equipo de más de 1.200 personas que trabajaron en el libro de la verdad y publicaron al respecto este video que también vale la pena mostrar. Aquí está el libro de la verdad. Dice la sentencia evangélica que la verdad os hará libres. Cuando usted nos encargó el liderazgo de este empalme anticorrupción, usted nos direccionó a buscar la verdad sin maquillaje. No era este un ejercicio de retórica o de trámite. Era la responsabilidad de un gobierno entrante para facilitar su gestión y para servirle mejor siempre al ciudadano. Cuando quien gobierna conoce hechos que pueden revestir carácter delictivo, callar se convierte en complicidad moral, algo que jamás van a ver en mí los colombianos. Este es, presidente, el libro de la verdad. Un libro que, como lo digo, es el inicio de un camino de seguir identificando verdades, de seguirlas compartiendo con los entes de control y de seguir haciéndolo en el marco del compromiso de un gobierno eficiente e íntegro que es el gobierno de la Patria Milagro. Bueno, te decía, acá hubo
más de 80 hallazgos, no solo de irresponsabilidad fiscal, no solo de ineficiencia en la asignación de los recursos, no solo de despilfarro, sino también de lisa y llana corrupción. Y te había prometido al inicio de este video que te iba a resumir algunos de los casos más llamativos, o que por lo menos a mí al leer el libro más me llamaron la atención. Vamos a hacer un resumen breve sobre estos casos. Ya tenemos 3.500 personas aproximadamente conectadas. Te pido por favor que le dejes tu like a este video, que comentes en el chat, todo eso nos ayuda muchísimo para llegar a un público más amplio. Gracias a los que están mandando sus super chats. Les tengo que confesar algo, no tengo en este momento instalada la herramienta para poder poner en pantalla el superchat. Estoy usando un nuevo programa para poder streamear, para poder estar en vivo, y tengo todavía pendiente la programación de esa función que consiste en poner los superchats en la pantalla. De todos modos, quiero agradecerles de todo corazón a todos aquellos que están mandando sus superchats y que están sumándose como miembros al canal. Todo eso nos ayuda muchísimo. Hemos hecho una gran inversión económica para poder actualizarnos tecnológicamente y estar saliendo en estos términos que seguramente habrás advertido, con una mejor cámara, mejor sonido, mejor iluminación, mejor escenografía, y bueno, estamos poniendo el canal al día de alguna forma. Bien, dicho esto, te quiero contar algunos de los casos que por lo menos a mí me han llamado más la atención. En primer lugar, un contrato de Smart en Santa Marta para una planta desalinizadora por cerca de 786.000 millones de pesos colombianos. Ese era el tamaño. 786.000 millones de pesos colombianos. Se abrió apenas semanas antes de terminar el gobierno de Petro. Es decir, ya estaban terminando, ya en realidad el gobierno estaba saliendo de funciones, y se le ocurrió adjudicar este contrato de cientos de millones de pesos colombianos. Afortunadamente, la Procuraduría suspendió el proceso de forma preventiva a pedido del equipo de élite que redactó e investigó en este libro de la verdad que estás viendo en pantalla. Otro caso, un caso del DAPRE, de la presidencia. Hay una resolución de la presidencia que habilitó, atención, sábados, domingos y días festivos como días hábiles para adjudicar contratos gubernamentales. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque no les daban los días de la semana, los pocos días que les quedaban en el gobierno, para seguir arrojando contratos a sus amiguitos. Y como no les alcanzaba de lunes a viernes para adjudicar todos los contratos que querían despachar rápidamente antes de irse, para llenarse ellos mismos los bolsillos, los corruptos del petrismo y sus socios y aliados, se les ocurrió una resolución de presidencia para que el día sábado, domingo y festivos sean días habilitados para adjudicar contratos. Es decir, esto es pornográfico. Esto por lo menos es pornográfico. Tercer caso que a mí me llamó mucho la atención. Bien, vos sabés que el gobierno de Petro venía con el tema de la reforma agraria, adquirir una serie de terrenos, de hectáreas y demás. Bueno, se desembolsó en esto casi 1 billón, no 1 millón con M, sino con B, 1 billón, y apenas 3 de los 537 predios que se iban a comprar fueron titulados. La Agencia Nacional de Tierras habría desembolsado entonces cerca de 1 billón de pesos para adquirir 537 predios, pero solamente terminaron siendo titulados 3 de dichos predios. Del resto, ni noticias. Caminos para la Paz, cuarto punto. Caminos para la Paz. Miren, esta serie de obras públicas se pueden encontrar en ellas un montón de casos con 0% de avance real, pero 100% de ejecución del presupuesto. ¿Qué significa esto? Significa que la obra ni siquiera empezó, pero ya todo el dinero fue ejecutado y desapareció como por arte de magia. El programa en cuestión, Caminos para la Paz, comprometió, atención, 612.000 millones de pesos con juntas de acción comunal, y el caso paradigmático en este sentido se dio en Antioquia. 6 convenios por más de 2.289 millones figuraban con el 100% de la ejecución presupuestaria,
pero el 0% del avance físico de dichas obras que fueron pagadas por el pueblo, pero que las obras no se hicieron. Otro punto más. En ciencia y tecnología, una sesión programada para definir cerca de 900.000 millones de pesos en proyectos de ciencia y tecnología fueron convocados a un solo día de la posesión del nuevo presidente. Es decir, el día 7 de agosto que asumía Abelardo de la Espriella, bueno, el día 6 de agosto el gobierno de Petro estaba tratando de meter 900.000 millones de pesos en proyectos, seguramente, sospecho, a sus amiguitos, con toda premura, con toda velocidad, con toda irresponsabilidad, incluso a 24 horas de tener que dejar el poder. Otro caso, el caso de Cenit, del sector hidrocarburos. Miren esto es brutal. Un contrato de asesoría jurídica por 23.663 millones de pesos colombianos fueron adjudicados a una empresa cuyo capital social era de apenas 117 millones de pesos colombianos. Te lo repito, un contrato de 23.663 millones de pesos le fue adjudicado a una empresa cuyo capital social era de solo 117 millones de pesos, con señalamientos sobre posibles vínculos con un ex directivo de la compañía. ¿De acuerdo? Otro caso, el Ministerio de la Igualdad, ministerio que por una irregularidad en su propia existencia como tal, estaba destinado a cerrarse, seguía emitiendo contratos, adjudicando contratos mientras el ministerio iba a su liquidación. Es decir, ya se sabía que el ministerio iba a cerrar, pero el petrismo seguía utilizando el Ministerio de la Igualdad para adjudicar contratos millonarios por todos lados.